Interesante que Salomón mencione que una de las mejores cosas en esta vida es la buena fama, más allá que, por ejemplo, las riquezas. En este caso hace también una comparación con, por ejemplo, los perfumes. Esta buena fama, entonces, es bien importante. Lo que nosotros estamos por analizar ahora tiene que ver con una palabra que hemos escuchado mucho, pero quizá no hemos estudiado tanto y algunas ocasiones no lo hemos visto desde la perspectiva que lo ve Salomón y que lo plasma en el libro de Eclesiastés, que tiene que ver con la sabiduría. La sabiduría mejor que la fortaleza, por ejemplo. Dice Salomón, es mucho mejor ser sabio que ser fuerte. Bueno, claro está que la sabiduría que viene de Dios, porque recordemos que hay sabiduría humana, es relativamente buena hasta cierto punto, pero la sabiduría que Dios nos revela, aparte de que es pura, que es perfecta, que nos ayuda a encontrar el sentido como lo está buscando Salomón, a lo que es la vida, el sentido al propósito de nuestra existencia. Pero la sabiduría humana pues siempre va a tener esa diferencia, la diferencia de que no nos lleva hacia ese propósito, sino más bien a una pues posible capacidad humana que Dios da al hombre para la razón y el razonamiento. Pero la sabiduría que Dios da, esa definitivamente siempre nos va a ayudar, tanto en los aspectos humanos y materiales como también en los aspectos espirituales. Porque puede ser mucho más benéfico el hecho de que exista un hombre con sabiduría y no pues poder o fuerza o cualquier otro tipo de característica física o material, entre otras cosas porque la sabiduría nos ayuda a discernir la manera más adecuada de actuar, nos ayuda a discernir la manera más correcta conforme a la voluntad de Dios de llevar a cabo las cosas, y esto puede inclusive sin levantar una sola arma lograr la paz en tiempos de guerra. Entonces, en el aspecto, podemos decir, material o en el aspecto terrenal, ayuda la sabiduría grandemente, sobre todo la sabiduría de Dios, pero es mucho más o mejor el hecho de tener esta sabiduría y saberla aplicar y utilizar para el beneficio de nuestra existencia y aplicarlo también para el beneficio de otros. Es que hace en realidad muchas comparaciones Salomón en esta parte del capítulo 7, estamos en el versículo 19 para nuestros hermanos allá en casa, hace comparaciones bien interesantes. En este caso, es mejor ser sabio que tener 10 alcaldes, la sabiduría te podría librar de la muerte, tú caminas, dice Salomón, y no vas a caer. Qué interesante esta cuestión de la sabiduría. Nos explicaba un poco nuestro hermano. Entraremos más a profundidad en lo que es la sabiduría. Sin embargo, el concepto, qué interesante. Son proverbios muy importantes que me parece que han sido de alguna manera desatendidos por aquellos que nos dedicamos a dar clases y por aquellos que las reciben. Es decir, seguramente habrá habido algún hermano que hable sobre la sabiduría, pero no profundice tanto como Salomón lo hace en esta parte del libro de Eclesiastés y también del libro de Proverbios. Lo que hace Salomón respecto de la sabiduría es hablar de ella y sobre todo de los beneficios que ella te puede traer. Es decir, si nosotros revisamos con cuidado Eclesiastés 7 y lo comparamos con Eclesiastés 2, con Eclesiastés 3, 4, con Proverbios 2, 3 y 4, lo que vamos a encontrar es que si nosotros buscáramos a la sabiduría y tratáramos de hacernos de la sabiduría de Dios, ella nos daría grandes beneficios en nuestra vida en términos no solo espirituales, sino también prácticos. Es decir, la sabiduría es algo que nos sirve para muchas cosas y que pocas veces nosotros valoramos o queremos aprender o más bien rechazamos incluso a veces cuando le decimos a los hermanos, hermano, a usted le gusta leer la Biblia, usted se llena de la Biblia, usted se fortalece, es más, nadie quiere asumir el papel de que se le conozca o se le identifique como alguien sabio. Cuando nosotros entre los hermanos decimos, a ver, ¿qué no hay dice el apóstol Pablo, ¿no? Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 6, ¿qué no hay entre ustedes un sabio y entendido que pueda solucionar, por ejemplo, los conflictos entre los hermanos? Y nadie quiere asumir el papel. O sea, es más fácil decir, no, pues yo sabio, pues a ver quién, yo no me meto. Cuando en realidad debiera ser algo
a lo que debiéramos aspirar, anhelar, buscar, y los que estamos enseñando, pues explicarles a nuestros hermanos los beneficios de alcanzar esta característica de como personas en términos de la sabiduría de Dios, ¿no? Y es que sí es tan importante esta sabiduría y es tan importante tenerla, buscarla, caminar y andar en esta sabiduría. Quizá una de las cuestiones más importantes que nosotros necesitamos entender de esta sabiduría en comparación con los proverbios que también escribe Salomón es que el principio de esta sabiduría está en el temor, en el respeto a Dios. En realidad, cuando nosotros hablamos de esta sabiduría y de la necesidad de esta sabiduría junto con todos los beneficios y las bendiciones que pueda traer a nuestra vida, todo descansa sobre la base del reconocimiento y el respeto a nuestro Dios. Sí, claro está que el respeto o el honor que nosotros debemos a Dios se basa en la obediencia. Si nosotros llevamos a cabo la voluntad de Dios, ese respeto va a ser real. Si la sabiduría, que es el conocimiento de la voluntad de Dios, la verdad bíblica, la manera correcta de actuar, la manera correcta de discernir, está en el conocimiento de cada uno de nosotros, pero no en la práctica, esa sabiduría no tiene provecho. Debemos de entender que, a fin de cuentas, es mejor el hecho de practicar, como lo diría Apocalipsis 1:3, la palabra de Dios, no solamente conocerla, igual lo dice Santiago, también en el capítulo 1. Dios quiere personas que al haber oído la palabra, al haber oído la sabiduría que Él provee, también la lleven a la práctica en su vida. De nada nos va a servir el hecho de conocer cuál es el camino correcto si no lo tomamos. Entonces, nosotros debemos de honrar a Dios y de amar a Dios y mostrar esa voluntad mediante las acciones. De esa manera es como nosotros verdaderamente damos luz en esta tierra de tinieblas y es verdaderamente como mostramos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Por esa razón nuestro Señor Jesucristo lo mencionó varias veces en los evangelios y asimismo las predicaciones de los primeros cristianos, nuestros hermanos, los primeros discípulos, asimismo los apóstoles, que esa transformación y ese cambio que nosotros debemos de llevar a la práctica tiene una senda, y esa senda es el conocimiento de Dios y el temor a Él, que básicamente se relaciona al hecho de que conozco quién es Dios, conozco qué es lo que quiere Dios y hago lo que agrada a Dios. Entonces ahí verdaderamente la sabiduría tiene un provecho y una aplicación práctica para todos y cada uno de nosotros. Hay bastantes cosas que se pueden resaltar de esto que dijo nuestro hermano José. Vamos a seguir hablando acerca de esta sabiduría cuando regresemos de nuestro primer corte. Lo que vamos a hacer ahora es darle lugar a nuestro hermano Luis Conde, quien nos trae la cápsula de personajes bíblicos. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor. Buenas noches, hermanos. Hoy hablaremos de 3 personajes que tienen que ver con mucho de lo que pasa hoy día, que es el amor al dinero. El relato comienza en los versículos finales del capítulo 4 del libro de los Hechos, que dice que todos los que habían creído en el Señor tenían todas las cosas en común, y no había ningún necesitado, puesto que quien tenía una heredad la vendía y traía el dinero a los apóstoles y era repartido a cada uno según su necesidad. Ponen como ejemplo a José, a quien los apóstoles ponen por sobrenombre Bernabé, un hombre levita natural de Chipre, el cual, vendiendo su heredad, llevó el total de la venta a los pies de los apóstoles. Ya en el capítulo 5 nos habla de cierto hombre llamado Ananías, que junto con su mujer Zafira también habían vendido una heredad. Es aquí donde nos damos cuenta de lo que tiene que ver esta historia con lo que pasa hoy día. A pesar del crecimiento en número de la iglesia, del amor que se tenían, de ser de un mismo sentir y de tener todas las cosas en común, también tuvieron momentos de debilidad e incluso pecados muy serios. Podemos ver 2 tipos de personas que veían de cerca todo el amor que se tenían los miembros de la iglesia primitiva, pero que actuaron de diferente manera. Bernabé puso el total de la venta de su heredad a los pies de los apóstoles para beneficio de los más necesitados. Pero Ananías y Zafira no hicieron lo mismo. Capítulo 5 de Hechos, versículo 2 en adelante, nos menciona que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para quedarse con una parte de la venta de la heredad y engañar a los apóstoles diciendo que lo habían vendido por menos dinero, no sabiendo que no solo engañaban a los apóstoles, sino que estaban engañando a Dios. Hoy en día sigue siendo lo mismo,
Prometemos algo a Dios y no cumplimos, sino que actuamos como Ananías y Zafira. Recordemos que todo lo que sembramos, eso también vamos a cosechar. ¿Qué sucedió con Ananías y Zafira? En el versículo 3 en adelante del capítulo 5 de Hechos, nos dice que Pedro lo encara y le pregunta que por qué se dejó dominar por Satanás y así engañar al Espíritu Santo. Y le dice que no le ha mentido a los hombres, sino que le mintió a Dios. Y al oír esto, cayó muerto. Unos jóvenes, dice que lo envolvieron y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas después entró Zafira, y Pedro le preguntó el precio de la venta de la heredad. Ella le dijo el mismo precio que había dicho su esposo, y también le recrimina a Pedro, y en ese momento ella cae muerta. Sigue diciendo que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Con quién te identificas, hermano, hermana? Bernabé entendía la situación que estaba pasando la iglesia en ese momento y actuó de la manera correcta. Ananías y Zafira tenían aún el deseo de las cosas materiales y por eso actuaron erróneamente. Colosenses 3 nos dice que fijemos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, que nuestra mirada debe de ser en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Recordemos que debemos siempre dar honra y gloria a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor, son palabras que enseñan al hombre a perdonar, que le enseñan a vivir en amor y santidad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Si cansado estás, el descanso te dará. Si cargado estás, se te aligerará. Si te acercas a Él, su luz te alumbrará y tú brillarás en la densa oscuridad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Él te enseñará cómo debes caminar, tomando su mano, caminar junto con Él. Él te está llamando, ábrele tu corazón, déjalo entrar y Él hará morada en ti. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Confía en Jesús. Rinde tu vida a Él. Ya estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar con este estudio de Eclesiastés. Estamos en el capítulo 7, ya estamos en la segunda mitad del libro, del capítulo 7 del libro de Eclesiastés. Y también, también estamos ya pasaditos de la mitad del libro de Eclesiastés. Muy bien, estamos hablando acerca de la sabiduría, la importancia de esta y lo que comentaba nuestro hermano Josué, el respeto al Señor es este respeto que se da a través también de la obediencia. Qué interesante que sea esta obediencia la que a nosotros nos permita entender
que tenemos un respeto adecuado hacia el Señor, esta obediencia, y es también esta obediencia, estas buenas obras, esta forma de actuar en relación a la voluntad de nuestro Dios, la que refleja y hace posible que los demás vean qué personas son sabias y qué personas no lo son. Y es ese testimonio que se da, es al que te referías al inicio del programa, ¿no? Mejor es la buena fama que cualquier perfume, o mejor es la buena fama que cualquier ungüento, ¿no? Así es. Es muy necesario, te decía yo hace un momento también, desafortunadamente muchos de nosotros le rehuimos a esa sabiduría. No sé qué nos sucede, si nos asusta el título, si nos asusta el compromiso, porque el hecho de que seas reconocido como alguien sabio en la congregación, lejos de que sea algo que debiéramos, te decía yo hace unos minutos, anhelar, es algo a lo que tristemente parece que le rehuimos. No sé si alguna vez Josué o tú predicando, o incluso en su concepto ustedes conozcan alguien que puedan decir es un hermano sabio, o alguien que tenga un buen testimonio dentro de las congregaciones como un hombre o una mujer sabia. No sé, ustedes díganme que si han encontrado esta cualidad o si alguien ha asumido ese papel en las congregaciones. Yo he visto algunos casos de personas que se pueden, a la luz de lo que nosotros hemos visto en el libro de Eclesiastés, considerar personas sabias, ¿no? Suele, hermano Josué. Sí, no son personas que nos inspiran, que nos ayudan a comprender que las metas que Dios pone no es que no sean alcanzables, sino que necesitan esfuerzo, necesitan ser trabajadas, necesitan ser buscadas, necesitan ser deseadas. Y una de ellas es la sabiduría. Si la sabiduría no se adquiere nada más porque sí, ¿no? Ni de la noche a la mañana, ¿no? Definitivamente no, requiere esfuerzo, requiere trabajo. Y de hecho, Salomón lo dice, es inclusive fatigoso el hecho de adquirir la sabiduría. Y él se dedicó, dio tiempo, dio esfuerzo, dio varias cosas para razonar la manera de vivir del hombre, la manera en la cual se afana, la manera en la cual busca un sentido a lo que es la vida. Entonces la sabiduría definitivamente nos va a exigir tiempo, nos va a exigir razonamiento, nos va a exigir también un discernimiento, y aparte de ello el hecho de poner en práctica lo que vamos aprendiendo, porque de lo contrario pues sí vamos a tener esa sabiduría como en algún momento tal vez Cristo lo trató de dar a entender en Mateo capítulo 23 de las personas que se dedicaban a escribir la ley, o aquellos que eran podemos decir personas exigentes en cuanto al conocimiento de la ley como los fariseos, pero no en la práctica, solamente en el conocimiento, y eso nos puede servir poco. Realmente lo que nos ayuda mucho es que ese conocimiento sea también puesto en nuestra vida como algo que tenga un entendimiento de voluntad. Una de las cosas que nosotros debemos de entender, que el temor solamente es el principio de la sabiduría. Pero el temor implica muchos razonamientos. El temor implica un reconocimiento de una realidad. Dios existe y Dios va a juzgarme, y Dios me ha enseñado un camino, pero si no sigo ese camino también me ha enseñado una consecuencia. Entonces todo ese razonamiento nos lleva también a una conclusión y a una acción. Claro está, algunos concluyen accionar en contra de la voluntad de Dios, y otros concluyen por ese mismo razonamiento y por ese temor a hacer la senda del Señor parte de su vida. Y es que si nos vamos a fatigar en algo en esta vida, que no sea buscando las riquezas, sino la sabiduría, ¿no? Ojalá y ese fuera, al menos es un buen consejo que da Salomón, ¿no? Ojalá y ese fuera nuestro pensamiento, aunque, pues como lo comentaba yo también hace un par de programas, cuando somos jóvenes, generalmente sucede lo inverso, ¿no? Son pocos los jóvenes que se concentran en la búsqueda de la sabiduría. Salomón aquí resulta ser un ejemplo en ese sentido. Él dice que se preocupó por ello. Sin embargo, también el mismo Salomón dice que la necedad está ligada al corazón del joven, y en muchos casos cuando somos jóvenes no nos interesa mucho esta sabiduría, que como bien dice nuestro hermano Josué, tiene que ver con dos esferas. Tiene que ver con la esfera del conocimiento y la esfera de la práctica. Es decir, no basta una. Y también esa práctica tiene que ver con el sentido de aprender a usarla, porque incluso hay quien
teniendo el conocimiento no sabe cómo llevarlo a la práctica, y eso le quita esa virtud de sabiduría. Por ello, mi pregunta es, en momentos, ¿cuántas personas sabias en realidad nosotros podemos decir que conocemos, ¿no? Sabias, más allá del conocimiento, sabias por sus acciones, ¿no? Por su vida, por el testimonio de vida que han tenido, como también decíamos hace un momento, no de ayer ni de antier, sino de muchos años, ¿no? Y también como lo decía, y lo encontramos en el libro de Eclesiastés, en palabras de Salomón, además de que hayan personas sabias, bueno, hay que esforzarnos nosotros también por ser sabios, por ir adquiriendo cada vez más estas cualidades. Fíjense, hermanos, rápidamente para que tengamos una idea un poquito más amplia de estas bendiciones de la sabiduría, para entonces pasar a un punto que también es muy importante. Ya lo tocó nuestro hermano Evaristo un poquito y vamos a empezar a ahondar en él. La sabiduría, dice el libro de Proverbios, por ejemplo, puede librarte de la mujer ajena, que no es poca cosa, es en realidad uno de los aguijones más comunes dentro de los hombres. Por ejemplo, la sabiduría te puede librar de la mujer ajena, ofrece larga vida. Además, qué interesante, aun cuando tú no busques las riquezas y si busques la sabiduría te puede dar riquezas. Además, los caminos son agradables, estos caminos de la sabiduría son agradables, no caes en trampas. La sabiduría es como un adorno en tu cabeza. Dice, por ejemplo, en Proverbios capítulo 8, el que me encuentra, dice el Señor, encuentra vida y gana buena voluntad, pero el que me rechaza se hace daño a sí mismo. Y en realidad es como si estuviese amando a la muerte. Todas estas bendiciones de la sabiduría y todas estas cosas buenas de la sabiduría son alejadas de nosotros, son apartadas de nosotros, dice el libro de Eclesiastés, por dos cosas: la arrogancia y no saber controlar nuestra lengua. Son las dos cuestiones que nos alejan de la sabiduría, la arrogancia y no saber controlar nuestra lengua. Qué difícil. Bueno, el hecho de no controlar la lengua significa, entre otras cosas, que no queremos dejar de hacer o de decir lo que pensamos. Y eso es otra de las cosas que caracterizan al sabio. El sabio, antes de hablar, primero piensa lo que va a decir. El necio no. El necio no. Entonces, en la sabiduría también hay prudencia. La prudencia es parte también de la sabiduría. Tiene muchas características la sabiduría, pero quien solamente suelta lo que piensa, en realidad está llevado a veces por la ira, o por la envidia, o por el egoísmo, cualquier otro tipo de sentimientos que no trae la sabiduría. Entonces es muy común y como dice Santiago, o sea, el hombre que sabe refrenar su lengua, pues es un varón perfecto, pero realmente creo, como aquí mismo también lo dice Salomón, no hay hombre que sea justo y que haga el bien y que nunca peque. Entonces, aunque Salomón admite el hecho de que el testimonio es algo que se puede perder muy rápidamente, también da a conocer o entender a las personas y a cada uno de nosotros que en nosotros también existe esa probabilidad y esa posibilidad de fallar. Pero eso nos quita o nos resta sabiduría, tal vez no, pero nos resta testimonio. Sí, nos resta testimonio, nos resta credibilidad, nos resta varias cosas que afectan a nosotros y afectan a los que nos rodean. Cuando hablábamos hace ratito que hablábamos acerca de los fariseos, en este caso Cristo resalta el hecho de que tienen el conocimiento, de que enseñan el conocimiento, y asimismo le dice a los que los escuchan que los oigan y que los obedezcan, porque lo que ellos dicen es lo que Dios enseña. Pero dice, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos al dar el conocimiento ayudaban, pero al no practicarlo estorbaban. Es lo que más adelantito dice. Ustedes pues cierran el reino de los cielos. ¿Por qué? Por las obras que llevan a cabo, o la falta de obras y obediencia que se muestra a la voluntad de Dios. Entonces, es importante que nosotros tengamos cuidado, ¿verdad? En cuanto a nuestro testimonio, en cuanto a la manera en la que nosotros hablamos, para que también la sabiduría sea la que nos guíe antes de que nosotros expresemos algo. Porque podemos, como decía en el capítulo 5 de Eclesiastés, empezar a hablar de más y entonces caer en errores o en vanidades o en cualquier otro tipo de pecado, porque en las muchas palabras también abunda la necedad.
Yo apuntaría algo más a esto que decía nuestro hermano Josué, que me parece muy interesante. También el Señor Jesús en su ministerio dijo unas palabras que me parece que vienen son muy pertinentes en este momento. Efectivamente, dice Josué, las muchas palabras seguramente no faltará el pecado, porque así está en el libro de Proverbios. Pero también hay algo que dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú enfrentas cualquier situación, cualquier problema, lo vas a enfrentar con lo que tienes en tu corazón. Y eso es lo que va a salir de tu boca. Entonces, más allá de lo que salga de nuestra boca, que es muy importante, está lo que está en nuestro corazón. Entonces, si en mi corazón mora la sabiduría, mora la palabra de Dios, mis respuestas, la manera en que yo enfrento las situaciones van a ser siempre apegadas a la palabra de Dios, y eso me va a hacer un hombre sabio. En la medida en que yo respondo conforme a mi sabiduría humana o conforme a mis reacciones personales o mis sentimientos personales, en esa medida perdí la sabiduría. Entonces, yo he escuchado hermanos que son muy rápidos para responder en los dos sentidos. Hay quien te sabe responder muy rápido con la palabra de Dios, y hay quien te sabe responder muy rápido con sus reacciones humanas. Yo exhortaría, invitaría a los hermanos a que cultivemos más, trabajemos más la parte de nuestro corazón, porque esa es la única manera que nos va a sacar a flote y nos va a permitir, si hablamos, que hablemos, como también dice la Escritura, que hablemos conforme a la palabra de Dios, ¿no? En esta relación de obedecer la palabra de Dios, de hacer la voluntad de Dios para que así nosotros encontremos sabiduría a través de esta base que es el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. En el versículo 29 del capítulo 7 que nosotros estamos leyendo, por ejemplo, Salomón da un comentario también que es bastante interesante. Dice Salomón: hay otra cosa que aprendí. Dios hizo a la gente buena, pero la gente encuentra 1000 maneras de ser mala. Dios hizo a la gente buena, pero la gente encuentra 1000 maneras de ser mala. Y Salomón de nuevo recalca esta fragilidad que hay en nosotros. Ya en los versículos anteriores decía nuestro hermano Josué, ya nos ha dicho, en realidad no hay justo, todos cometen pecado, etc. Ahora Salomón dice, hay una tendencia en el hombre a querer alejarse de la voluntad de Dios, a querer ir en contra de la voluntad de Dios, y eso es lo que hace que nosotros, en lugar de ser sabios, seamos necios. Si nosotros pusiéramos más diligencia y más lucha en ese esfuerzo del que ya se hablaba, en esa lucha constante y diaria, encontraríamos quizá un poco más fácil el camino de la sabiduría. Sobre todo porque hablamos de sabiduría, algunos de nosotros podríamos llegar a pensar, es un camino lejano, de aquí a que sea sabio, yo jamás voy a poder ser sabio. Es una lucha de ir en contra de esto que... no de ir en contra de lo que dice Salomón, sino de aquello que Salomón aprende. Dice, la gente busca 1000 maneras para poder hacer maldad. Es correcto. Es que sabes que es más fácil. Yo lo que veo en toda esta discusión que traemos, es más fácil para muchos de nosotros zafarnos de la responsabilidad. O sea, es más fácil decir, hermanos, ¿quién es sabio entre nosotros? Es más fácil decir, no, ¿quién sabe? Tú, Brian. Y Brian se voltea y dice, no, tú. No nos gusta asumir esa responsabilidad, no nos gusta asumir esa tarea. Cuando en realidad, como bien señalas, deberíamos buscarla. Porque en realidad no es que nos querramos dar el título de sabios con arrogancia, no es que querramos darnos el título de sabios con envanecimiento, sino es que sabemos ocupar la palabra de Dios y la ocupamos. Sí, en realidad hay varias cuestiones interesantes acerca de esto. Lo vamos a seguir comentando cuando regresemos de nuestro segundo corte. Así que mantengamos la idea, aquellos que estén en casa, apunten también la idea para que regresando podamos seguir comentando acerca de esto. En un momento ya regresamos. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no
no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, sujeto a ti. Humilde a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Humilde a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, humilde a ti. Confiado en ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre sí, Señor. Confiado en ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre sí, confiado en ti. Confiado en ti, humilde a ti, sujeto a ti. Uno. Ya estamos de vuelta, hermanos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar con Eclesiastés capítulo 7. Dios hizo a la gente buena, pero ellos buscan mil maneras de hacer el mal. Sí, de hecho, también el libro de Génesis, en el capítulo 6 y en otras porciones bíblicas, establece que el hombre de continuo tiene una tendencia al mal. Y el mal tiene dos vertientes, dos características: el mal que acciona y el mal que se hace al no accionar. ¿Sí me explico? O sea, no solo hace mal el que se dedica a hacer cosas malas, sino hace mal también el que no acciona. Entonces aquí el problema sería el no adquirir la sabiduría. Porque habrá seguramente entre nuestros hermanos alguien que diga: hermano, pero es que yo no asalto, yo no robo, yo no mato, yo no ando haciendo cosas malas. Pero el hecho de que no quiera usted adquirir la sabiduría de Dios, el hecho de que usted rehuya la responsabilidad de ser alguien que conozca la voluntad de Dios y que la aplique en su vida, eso lo vuelve malo. Y eso es una tendencia relativamente común entre la hermandad. Pues no, yo no hago malo, hermano, pero tampoco sé mucho de Biblia. Yo no hago nada malo, pero si tengo que resolver un problema, no acudo a la Biblia, acudo a fulanita o a perenganita a ver qué consejo me puede dar, cuando el consejo está en la Escritura, ¿no? Y es que apartarse del mal
tomar la decisión de querer dejar de hacer el mal y querer apartarse del mal y andar en los caminos del Señor, si bien no es tarea fácil, nosotros necesitamos razonar y razonar además con coherencia y con obediencia para que nosotros podamos llegar a la idea, al razonamiento. No es bueno que yo esté de constante en la maldad, necesito acercarme a Dios. Y empezamos entonces con características de personas sabias, personas que entienden que el mal no es correcto, que Dios no quiere ese camino y que se esfuerzan constantemente en querer hacer la voluntad de nuestro Señor. Sí, definitivamente para que nosotros podamos agradar a Dios debe de haber un cambio. Y a lo mejor nosotros queremos, pero ¿hacia dónde vamos a hacer ese cambio? Eso es lo que la sabiduría nos enseña. O sea, nosotros podemos decir, es que yo sí quiero ser diferente, yo quiero, pues, algunos dicen lo mejor para mí, para mi familia, o sea, buscan o tienen esa necesidad de hacer cambios en su vida y los buscan también en la relación con Dios. Pero la única manera de saber qué cambios debemos de realizar son mediante el conocimiento de la voluntad de Dios, mediante la sabiduría de Dios. Por esa razón nosotros leemos en Juan 14:6 que Cristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros juntamos esos aspectos que Cristo nuestro Señor tiene como el camino, la verdad y la vida, podemos encontrar en eso qué es lo que nosotros debemos de transformar, qué es lo que nosotros debemos de cambiar. Aunque también las Sagradas Escrituras, los apóstoles nos enseñan, como en el Efesios capítulo 4 del versículo 17 en adelante y del capítulo 5 de Efesios, toda la transformación que nos es necesaria. Colosenses capítulo 3 nos habla de todas esas características que anteriormente teníamos. El apóstol Pedro también lo menciona en su primera carta. En el capítulo 4, me parece, desde el versículo 1 en adelante. ¿Y qué es lo que nos resta? Simplemente el hecho de determinar y de tener la voluntad de practicar esos cambios que Dios quiere en nosotros. Entonces, ya en algún momento nuestro Señor Jesucristo lo dijo a sus contemporáneos, escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí y en ellas también pueden obtener la vida eterna. Salomón fue una persona que estuvo constantemente en la búsqueda tanto de la sabiduría, primeramente pidió la sabiduría de Dios para poder gobernar, pero también estuvo en búsqueda de la sabiduría y el entendimiento y la comprensión del hombre y de sus afanes y necesidades. En este mismo capítulo nos menciona que realmente él encontró una respuesta a esa búsqueda entendiendo que no hay sabiduría, ni siquiera en la práctica o en la búsqueda del entendimiento de la razón humana. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas Dios es el que tiene el verdadero significado y entendimiento de la razón por la cual vivimos. Y Salomón mismo lo menciona al final del capítulo 7, por ejemplo. Salomón menciona, todo esto observé y todo esto entendí con sabiduría, dice, porque yo quería ser sabio. Pero, dice, yo quería obtener la sabiduría, nada de esto pensé con sabiduría. Pero sí, al final de cuentas... Parecería sí, hasta como un juego de palabras, ¿no? Pero, ya, bueno, hemos platicado varias veces acerca de Salomón, y a mí no me gusta mucho hablar mal de Salomón, porque no es correcto, pero desde el inicio que dice que ningún deseo me negué, todo lo que mis ojos desearon, vino, mujeres, lo que sea, para entender y comprender los desvaríos del error y el afán con el cual el hombre pues se afana debajo del sol. Esto en realidad nosotros entendemos y sabemos la respuesta. ¿A qué va a dar de resultado el hecho de la práctica, de la manera de vivir del hombre? Vacío, necedad y resultados pecaminosos, básicamente. Entonces, pues llegó a la conclusión, sí experimentó todas esas cosas, pero llegó a la conclusión, esto es vanidad y es aflicción de espíritu. Cosas por las cuales, como dice acá, el hombre siempre se está desviando de la voluntad de Dios, a pesar de que Dios creó al hombre bueno. Ya sabemos que la desobediencia de Adán fue la que ocasionó la comprensión y el discernimiento del bien y el mal, pero no fue una tendencia hacia lo bueno. Vemos en el capítulo 5 y 6 de Génesis cómo pues Dios tiene que destruir al hombre mediante un diluvio, debido a que la maldad del hombre no era menos, sino que era mucho mayor cada vez, y lo dice después también en el capítulo, me parece que es el 9 cuando menciona que la maldad en el hombre inicia desde su juventud.
Entonces, es algo de continuamente el hombre va cayendo en el hecho de hacer aquello que está en contra de la voluntad de Dios y no aquello que está relacionado, también como lo es su creación, a aquel que lo ha creado, que es las cosas espirituales. Pablo lo menciona en el capítulo 7 de Romanos, cuando él dice que hay una batalla constante en nosotros mismos porque esa carnalidad inmediatamente busca esa satisfacción terrenal. Y lo espiritual no busca eso, sino que busca agradar a Dios. Entonces, ese conflicto va a ser un conflicto que nosotros vamos a tener que batallar constantemente durante nuestra vida, y que si no nosotros no nos afianzamos o afirmamos en las cosas que Dios nos enseña, dice en Mateo capítulo 7, del versículo 24 en adelante, vamos a caer si no nos basamos, porque dice ahí el 24, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, entonces le compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca, porque cuando vengan los ríos, vengan los vientos, no va a haber ninguna cosa que nos derribe. ¿Por qué? Porque estamos practicando las palabras de sabiduría que fueron reveladas por nuestro Señor Jesucristo. Pero es oír y practicar. De lo contrario, pues entonces dice, vamos a ser semejantes a quienes construyen sobre la arena, y el resultado inevitable, la ruina de nuestra vida espiritual. Y regresamos en estos dos conceptos de Salomón, el sabio en contra del necio. Decía nuestro hermano Josué, en realidad nosotros podemos saber y tener la conclusión correcta de cuál iba a ser el fin de las cosas que Salomón estaba probando y haciendo. Sin embargo, puede que haya una constante en la conducta del hombre que tenga que ver con una incoherencia entre lo que razona y lo que hace. Nosotros podemos saber bien cuál es el final de las riquezas. Y dice Salomón, nada te van a dejar. Y aún conociéndolo y aún razonando, nosotros podemos tomar unas acciones diferentes, podemos hacer cosas que vayan en contra de ese razonamiento. ¿Y cuántas personas hemos entendido que las riquezas, por ejemplo, no son y no otorgan en este mundo la felicidad? Y aún así, nuestras conductas reflejan que estamos tras esas riquezas. A lo que invitamos y de lo que estamos aprendiendo en el libro de Eclesiastés, invitamos a nuestros hermanos y naturalmente nos invitamos a nosotros mismos, es a que aquello que nosotros razonamos en cuanto a la palabra, lo obedezcamos también. Así entonces seremos coherentes entre lo que hacemos y lo que razonamos y lo que pensamos. Sí, la coherencia, seremos íntegros. Esta palabra coherencia, integridad, firmeza son palabras complicadas, pero que al final del día caracterizan a alguien que es sabio. Es decir, la persona que después de muchos años, lejos de buscar precisamente las cosas del mundo, y se ha concentrado y toda su vida ha luchado por seguir a Dios y las cosas que Dios ofrece, a la larga dará un testimonio, a la larga será una persona que nosotros reconozcamos como coherente, como íntegra. Es difícil, por lo que decía nuestro hermano Josué, porque es una lucha constante, no es una lucha de corto plazo, es una lucha de largo aliento. Se necesita tener el enfoque bien claro respecto de a dónde vamos, quiénes somos y quién es Dios. Y en la medida en que no se pierdan estos ejes, se podrá, después de algunos años, después de algún tiempo, alcanzar esta sabiduría. Pero, pues, definitivamente es algo difícil, sobre todo porque hay muchas personas que tienen la mirada puesta en nosotros, y desafortunadamente, lejos de que en el momento en que nos ven caer, nos ven fallar, nos ven tener alguna incoherencia, porque somos seres humanos, nos ayuden a levantarnos, a veces sucede que esas incoherencias son usadas precisamente para señalarnos, para criticarnos más. Deberíamos, me parece, entender que todos somos seres humanos, que todos fallamos, que no hay justo ni aun uno, dice la Escritura, pero que hay contra eso, hay personas que si bien han tenido o tienen alguna incoherencia en su vida ocasionalmente, es eso, es una incoherencia ocasional, y es algo que de inmediato tratan de enmendar y de volverse al camino de la sabiduría, ¿no? Muy bien, pues invitamos a nuestros hermanos a leer el capítulo 7 y también
comenzar a leer el capítulo 8, porque en el capítulo 8 Salomón nos empieza a hablar de algo también por demás interesante. Fíjense, hermanos, nosotros como hombres, dice Salomón, lo que podemos hacer no se puede comparar jamás al poder que tiene Dios, al poder que tiene el rey y a la sabiduría que tiene el rey. Si no podemos hacer nosotros nada en contra de eso, lo que Salomón invita a sus lectores es a comportarse bien delante de su rey. Bueno. Si en verdad tu poder no se compara al poder del rey, ¿por qué lucharías en contra del rey? ¿Por qué irías en contra de la voluntad del rey? ¿Por qué buscarías? Lo leíamos en Proverbios en el capítulo 5, me parece. Si te alejas de mí, solo te estás haciendo daño. Sí. Vamos a hablar, perdón, hermano Josué, acerca de esta idea cuando regresemos de nuestro tercer y último corte. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, sujeto a ti. Humilde a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Humilde a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, humilde a ti. Confiado en ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre sí, Señor. Confiado en ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre sí, confiado en ti. Confiado en ti, humilde a ti, sujeto a ti. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor, son palabras que enseñan al hombre a perdonar, que le enseñan a vivir en amor y santidad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Si cansado estás, el descanso te dará. Si cargado estás, se te aligerará. Si te acercas a Él, su luz te alumbrará y tú brillarás en la densa oscuridad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Él te enseñará. Ya regresamos, hermanos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en nuestro último bloque, estamos llegando casi al final y estamos entrando en el capítulo 8. La introducción a este capítulo 8 en los primeros 5 versículos es bien interesante.
estás queriendo, al hacer maldad, al portarte neciamente, al ser necio, estás simplemente yendo en contra del rey. Y tu poder y tu fuerza no tiene comparación en contra del poder y la fuerza que tiene el rey. Lo mejor que podrías hacer, dice Salomón, y es algo que tenemos que meditar mucho, es procurar agradar al rey. Y en esta cuestión nuestro hermano Evaristo hablaba un poquito acerca de la rebeldía, por ejemplo. Sí, yo decía que desafortunadamente en el mundo este tema de la rebeldía se exalta, ¿no? O sea, se alaba, se reconoce a las personas que tienen un espíritu rebelde. Incluso algunas de ellas se autoexaltan cuando dicen, es que yo soy rebelde. Algunos de nosotros también, cuando estamos en el mundo y llegamos a la iglesia, nos jactamos de esa rebeldía. Ya incluso dentro de la iglesia nos jactamos en esa rebeldía. Entonces, nosotros encontramos muchas advertencias en el Antiguo Testamento relacionadas con esta actitud o con esta forma de ser. Al pueblo de Israel se le llamó en repetidas ocasiones rebelde, porque iba contra la voluntad de Dios, y eso lo único que le provocó fue dolor, destrucción, muerte, etcétera, etcétera. El asunto está en que lo lógico sería, si no puedes hacer nada contra Dios, pues sométete a la voluntad de Dios. Eso sería lo lógico, lo razonable, lo esperable. Sin embargo, en nuestra juventud, también decía yo hace un momento, desafortunadamente siempre tenemos la tendencia a ir en contra de, si me dicen para acá, pues yo voy para acá, si me dicen esto es lo que dice Dios, bueno, pues yo hago exactamente lo opuesto. Es un defecto de muchos jóvenes que no quieren atender la voluntad de Dios, no digo que todos, es la minoría. Es la minoría, pero hay honrosas excepciones, por supuesto, y en la misma escritura refiere a jóvenes muy valientes y muy obedientes a Dios, ¿no? Y si nosotros llegásemos, dice Salomón, a comprender todo esto, qué felicidad tendríamos, dice Salomón, porque el sabio en realidad es feliz y su semblante siempre es bueno. Solo nos hacemos daño queriendo ir en contra de la voluntad de Dios. Bueno, lo que pasa es que debemos de tratar de ubicar bien el concepto que Salomón trata de analizar, porque él siempre está viendo lo que sucede debajo del sol. Entonces él, dentro de su sabiduría, recordemos que él trata de analizar la razón del comportamiento del hombre y cómo él le va dando sentido a su existencia. Entonces, en ese entendimiento, en esa manera de análisis, él ve que el hombre se hace daño, que el hombre se hace mal cuando desprecia la autoridad, cuando toma a menos aquello que le puede hacer mal, que en este caso menciona acerca de la autoridad del rey, el hecho de no obedecerlo, el hecho de darse la vuelta cuando está en su presencia, que era algo gravísimo, incluso digno de muerte, y era una falta de respeto completa. Pero es más o menos lo mismo que sucede con nosotros. Nos damos la vuelta ante lo que Dios quiere de nosotros, nos damos la vuelta ante la autoridad de Dios, nos damos la vuelta, le damos la espalda al Señor básicamente, y la palabra de Dios nos dice que esto tiene consecuencias. A fin de cuentas, cuando nosotros pues vamos en un sentido contrario de lo que sabemos es lo correcto y lo que Dios quiere que nosotros hagamos, aparte de que actuamos en una necedad irrazonable totalmente, estamos perjudicándonos a nosotros mismos a futuro. No sabemos en qué momento y en qué tiempo de nuestra vida Dios va a llamarnos, y si nosotros desperdiciamos, porque es parte de lo que trata de dar a entender aquí Salomón, que la mejor manera de aprovechar el tiempo de vida y dar sentido a la existencia que nosotros tenemos es practicar la voluntad de Dios, agradar a Dios, y de esa manera tendremos esa felicidad que se menciona. La sabiduría como tal, la sabiduría que tiene el hombre, la sabiduría que el mundo practica, no nos va a dar esa tranquilidad, sí nos va a ayudar. Pero el hecho de que nosotros tengamos la sabiduría de Dios nos va a ayudar no solamente a buscar el bien, a tener la felicidad, sino a comprender aquellos momentos y circunstancias difíciles que experimentemos en nuestra vida, entendiendo que son solamente temporales y que son también para enseñanza de cada uno de nosotros. Entonces,
Hay felicidad, sí, y hay comprensión, que es parte de lo que se vio también en el capítulo 7, cuando Él nos dice que tanto lo uno como lo otro Dios lo ha provisto para que nosotros lo consideremos, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, citando lo que dice nuestro hermano el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 8, me parece que es el versículo 28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y se refiere absolutamente a todo, como lo diría nuestro hermano el apóstol Pablo, pero a los filipenses en el capítulo 4, desde el versículo 9 en adelante hasta el versículo 13, donde termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquier circunstancia, cualquier dificultad, tanto lo bueno como lo malo, cuando tenemos la sabiduría de Dios, es aprovechable de la manera correcta, porque vamos a tener bendición, como sucede también en las personas que actúan mal, pueden aparentemente tener bendición y utilizar sus riquezas, utilizar sus bendiciones en cuestiones egoístas y no en el beneficio de otros de la manera como Dios lo desea. Entonces, esta sabiduría básicamente se encuentra en qué es lo que Dios quiere que yo haga, y entonces de ahí desarrollar la voluntad para practicarlo, entendiendo que Dios tiene la autoridad y el control de mi existencia. Y de esa manera poder también ir hacia adelante en el beneficio que Dios ya me está otorgando desde el momento en que me da a conocer su voluntad. Y es que la consecuencia o las consecuencias finales de mis actos parecen estar tan lejos que se suelen olvidar. Parece ser que el final está tan lejos y que todavía tengo una vida tan larga que parece ser que no hay necesidad de cambiar el camino, parece ser que no hay necesidad de enderezar la senda, parece ser que el rey ni siquiera se está dando cuenta de que estoy haciendo mal, y además me jacto, porque hago mal pero me va muy bien. ¿No has escuchado esa frase que dicen, ya cuando yo sea viejo ya buscaré a Dios? o la religión es para los viejitos. Sí, es muy frecuente. Pero ¿cuándo vamos a garantizar o poder garantizar el hecho de llegar a cierta edad? Creo que ahí es donde nosotros caemos en ese problema. Y sobre todo confundimos mucho, perdón hermano, la cuestión de también algo que usted comentaba acerca de lo que es bueno o lo que está bien. Yo hago mal y me va muy bien. Para mí el que me vaya bien es tener riquezas, es que me vaya bien económicamente. Para a mí el que me vaya bien es poder darme los lujos que quiera, y entonces le digo a los demás: yo hago mal, pero ve qué bien me va. Y a veces incluso ya si lo trasladas a términos de la iglesia, llegas a escuchar hermanos que dicen: hermano, han sido unos días de bendición enormes, hermano. ¿Por qué, hermano? Dígame, ¿por qué de bendición? No, es que me está yendo muy bien, estoy ganando un montón, etcétera, etcétera. No, o sea, de entrada, el hecho de que el hermano gane bien no necesariamente es malo. La pregunta es cuando le dices: hermano, ¿y cómo va tu vida espiritual? ¿Cómo has relacionado tu bonanza económica con tu vida espiritual? ¿Qué tanto tu bonanza económica se ha reflejado en bonanza espiritual? Y ahí es donde el conflicto truena, porque en realidad esa bonanza económica no tiene ningún efecto en la vida espiritual. Ahora, el problema es que disfrazamos esa bonanza económica de bendición, y además decimos: es que es bendición de Dios. Un trabajo que no me permite ir a la iglesia, pero yo estoy con el corazón con ustedes, es bendición. Pues, ¿cómo va a ser eso bendición, hermano? ¿Qué tiempo le dedica a la lectura? Con este trabajo que le va tan bien, ¿qué tiempo le dedica a la lectura, al estudio de la palabra? No tengo tiempo, hermano, pero me va muy bien. Es muy tonta el razonamiento, pero es muy frecuente este razonamiento, ¿no? Y sobre todo la comprensión de lo que es bueno, o de lo que está, o de lo que significa estar bien. Fíjate que también estaba relacionando ahorita que decía el hermano lo que estábamos viendo en las láminas anteriores respecto de la congruencia. O sea, ahí ya pierde congruencia el hecho de entender realmente la sabiduría de Dios y el propósito de la bendición. Porque entonces estás pensando que Dios te da bendiciones para propósitos personales, propósitos, por así que egoístas o mezquinos, o tal vez no tan mezquinos, pero no orientados hacia eso que es espiritual. Entonces, perdemos nuevamente testimonio. O sea, el hecho de que nosotros, y como decíamos hace un ratito, ya teniendo necesidad o teniendo bonanza, no lo apliquemos mediante la sabiduría de Dios, también crea incongruencias. El problema es que también la misma escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Ese es el asunto, que cuando tú no te llenas de la sabiduría de Dios, tú no te empapas en la palabra de Dios,
supones que lo que estás haciendo está bien o supones que lo que te está pasando es bueno. Ni siquiera piensas que puede estar mal. Y la verdad es que está muy mal. No, ni siquiera está mal. Está muy, muy mal. Y el otro problema es, que yo observo en esta situación, es que nadie se atreve a decirle a esa persona que lo que está haciendo está mal. O sea, nosotros podemos ver que el hermano está recibiendo un montón de bendiciones, pero nadie le dice, oye hermano, eso que te está pasando es para tu mal. No te conviene. ¿Por qué? Porque si tú le dices eso al hermano, ¿qué te va a decir? Eres un envidioso, me tienes mala voluntad, porque a ti te va mal, quieres que a mí me vaya mal. No. Esa es una, nadie se atreve a decirle esto. Y dos, que también me parece central, si tú asumes el papel de ir y señalar esto con la escritura, vas a ser alguien no muy apreciado en tu congregación y no muy apreciado por los hermanos, aunque el apóstol Pablo dice, me he vuelto su enemigo por decirles la verdad. Ese es el asunto que yo percibo aquí, y que Salomón también, de alguna manera, cuando habla de la sabiduría, dice, o sea, tú te tienes que comportar de la manera adecuada delante del rey, y delante del rey es adecuado decirle a uno de los siervos del rey, estás haciendo mal, ¿no? Esa es mi apreciación. Algo que, aprovechando lo que dice mi hermano, algo que creo que también es un, ¿cómo se puede decir? Algo alarmante, es el hecho de que cuando no existe la sabiduría, tampoco hay una percepción de los riesgos de lo que nosotros vamos viviendo. Cuando no existe la sabiduría, que es la guía de Dios, pasa lo que le pasó a Salomón, cuando de repente aumentó en todos los aspectos, su riqueza, su poder y su sabiduría de la comprensión humana. ¿Cuál fue el riesgo que tomó y hacia dónde lo llevó? Puede ser algo también el hecho de que nosotros no asimilemos correctamente la sabiduría de Dios, que no podamos detectar los riesgos que aparentemente, siendo benéficos, en realidad son perjudiciales para nuestra espiritualidad. Sí, en realidad esta situación te va acercando al límite del acantilado y estás por caerte y no te enteras. Supones que porque estás en lo alto, estás muy bien. Y dice también la escritura que antes de la caída está antes de la caída está la vergüenza, me parece, algo así, ¿no? Voy a buscar el pasaje, pero refiere eso. Antes de que tú caigas, va a venir un poco de vergüenza y después viene una caída estrepitosa, ¿no? Qué interesante sería que algún hermano nos llegara con la noticia de que dejó su trabajo y le dijéramos, pero si te iba muy bien, hermano, y nos dijera, pero me estaba alejando del Señor. Sí. Es además de una lucha muy grande, es testimonio también para el hermano, y ha razonado y ha obedecido, y entonces es coherente y congruente. Pero decir trabajo, pero hay quien debe decir, claro. Dejé a la novia, ¿no? Dejé a la novia porque la novia me estaba alejando de Dios, me separé de mi familia, padres, hermanos, porque mis hermanos se iban a la perdición. Dejé tal práctica, estoy haciendo por dejar tal actitud, lo que sea, cualquier razonamiento de lo que está mal, que decía nuestro hermano Josué, es el principio de aquella sabiduría, el saber lo que Dios dice que está mal y entonces hacerlo, es lo que a nosotros nos permite comenzar dentro de esta sabiduría. El ni siquiera contemplar los riesgos y el pensar que no pasa nada es quizá uno de los más grandes signos de la necedad y la falta de sabiduría. Sí, aparte, como decíamos, la consecuencia de que no haya congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que debemos de respetar nuestra esencia. Mateo capítulo 5, del versículo 13 al 16 lo menciona. Somos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Entonces, si perdemos nuestra esencia, ¿qué sentido tiene? Dejamos de tener realmente nuestro propósito, dejamos de glorificar a Dios, y lo que hacemos es en base a la sabiduría de Dios y a la obediencia lo que le glorifica. Hizo Salomón. Perdón, te doy el pasaje que te siguió en su momento. Adelante. Que no pude parafrasear bien. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Es Proverbios 16:18. Proverbios 16:18, muy bien. Salomón hizo algunas acciones que no estuvieron bien delante del Señor, pero da muy buenos consejos, ¿no? Pero enseña cosas muy interesantes. La que nos acaba de enseñar ahora es lo mejor que podemos hacer, lo más inteligente es portarnos bien y agradar al rey. Sí, no hay hombre más sabio que Salomón, lo dice la escritura, ni lo hubo ni lo habrá.
Lo que sí debemos de entender, como también lo dice el apóstol Pablo, que lo que se ha escrito es para nuestra enseñanza. Así es. Para que también, inclusive del hombre más sabio del mundo, tomemos aquello que nos ayuda para ser mejores. Claro. Y que a veces Dios pone este tipo de eventos precisamente o permitió que este tipo de eventos y situaciones pasaran, como lo dice Josué, para nuestra enseñanza. A veces las cosas, el dolor que sufrimos previo, los problemas que tenemos previos, el ayudar a otros de manera anticipada, a la larga, a la postre, nos son enseñanza y nos sirven para aplicarlo en el futuro, ¿no? Meditemos en estas cuestiones, hermanos, la sabiduría y la necedad. Pensemos en esto, reflexionemos en esto y bueno, llegamos al final de nuestro programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Gracias por estar con nosotros durante todo este programa, durante todo este tema. Comenzamos el capítulo 8 y si el Señor lo permite, si es que Dios así lo quiere, el siguiente miércoles continuaremos con el capítulo 8. Le agradecemos a nuestro hermano Josué por estar con nosotros y por sus comentarios. Gracias, hermano. Gracias a Dios y que Dios les bendiga, hermano. Agradecemos también a nuestro hermano Evaristo. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Agradecemos también a nuestro hermano José de Jesús, que está detrás de cámaras, está en los controles. Gracias por su servicio. Reiteramos el agradecimiento a todos ustedes, hermanos, por seguir con nosotros y querer aprender más de la palabra de nuestro Señor. Vamos a agradecerle también a nuestro Padre, es aquel que nos permite hacer esto, que nos da tanto el querer como el hacer. Le vamos a pedir a nuestro hermano Evaristo nos guíe en esta última oración y así estaremos concluyendo. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te damos infinitas gracias por tu amor y misericordia que no merecemos. Te rogamos, Padre, que bendigas este mensaje que hemos transmitido en esta hora, que sea de edificación en primer lugar para nosotros y también para nuestros hermanos que nos escucharon. Ojalá, Señor, tu palabra no salga vacía, sino dé algún fruto, Señor. Gracias infinitas, porque sabemos que así será. Gracias, Padre, porque en estos días y hasta esta hora nos has permitido la vida. Te seguimos suplicando, Señor, que tengas misericordia de nosotros y de aquellos que el día de hoy, de entre nuestros hermanos, están enfrentando la enfermedad, el dolor, el sufrimiento. Los dejamos en tus manos, Padre, para que así como has tenido misericordia de nosotros, las tenga de ellos. Te suplicamos, Señor, en esta noche que nos permitas regresar con bien hasta nuestros hogares, que los encontremos sin ninguna novedad y que podamos, Señor, descansar. También te queremos rogar, Padre, por los alimentos que hemos de compartir en unos minutos, que tú los bendigas, los multipliques y los lleves a nuestros hermanos en necesidad. Todo, Padre, lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.